Apreciables amigos, una vez más, sean ustedes muy bienvenidos a este su programa Una Pausa en el Camino. Un espacio dedicado al estudio diario de la Palabra de Dios con una aplicación práctica para nuestras vidas. Y como se trata de estudiar la Palabra de Dios, vamos a tener una palabra de oración breve. Señor que estás en el cielo, gracias una vez más por esta oportunidad que tú nos das de poder aprender de tu santa palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Ariel, ayer estuvimos viendo acerca de cómo Job se quejaba. Hoy trata acerca del título de la lección de toda la semana, Sangre Inocente. Yo me quedé pensando en esto y en la protesta de Job de ayer. Y recordando las lecciones primeras en este estudio, noté que allí como que el diablo también se quejaba con Dios, pero en una forma un poco distinta, en una forma quizás con malicia, porque no le gustaba lo bien que Dios trataba a Job, en este sentido. Pero hoy, en esta parte que habla de sangre inocente, yo me quedé pensando en esto, sangre inocente. ¿Me puedes decir algo sobre esto? ¿Cómo es que se derrama sangre inocente? ¿Alguna persona? ¿Cómo está eso? Bueno, considero que cuando hablamos de sangre inocente, hablamos del sufrimiento de una persona que no debía de sufrir, o de alguien que tiene un accidente o de repente muere producto de la negligencia de otra persona. Y decimos, bueno, murió alguien inocentemente porque no tenía que morir. En el caso de Job, la inocencia era que su conducta no meritaba lo que le estaba viviendo, hablando humanamente, pero aparentemente estaba sufriendo por cosas que él no había hecho. Y aquí es donde se complica un poquito la lección. Y en cuanto a la parte del diablo, ¿no crees tú que él estaba? Acuérdate que aquí el libro de Job registra 2 concilios celestiales ante el universo, que el diablo más bien estaba tratando como de justificarse ante el universo de su mal proceder en contra de Dios. Yo creo que el diablo andaba buscando personas justas para hacerlas sentir injustas, para que tuvieran la misma suerte que tiene él y su destino fuera el mismo. Que sí que si Job muriera perdido, como el diablo va a morir perdido, podríamos decir era un hombre inocente, justo, que muere injustamente. Y era lo que estaba queriendo causar quizás Satanás, provocando a Job para ver si él procedía de una forma que ahora confirmaba o verificaba el sufrimiento que estaba viviendo. Mira, vamos a tratar de aprovechar el tiempo, pero hay un pasaje aquí en la Biblia que a mí me llamó la atención, está relacionado con esta parte que estamos estudiando hoy. Y el pasaje dice así, de esta manera, así, me refiero a Romanos 3, el versículo 23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de la gracia de Dios. Ok, dice ahí que todos pecaron. En el principio, Adán fue el que pecó. Y Adán es culpable de lo que él hizo. En este caso, yo soy culpable por lo que yo hago. Pero al mismo tiempo, Adán me heredó a mí algo que yo no quería. Es una naturaleza humana pecaminosa. Explícame un poco eso. ¿Dónde entra en nuestro proceder nuestra naturaleza y nuestras acciones? Bueno, entra en nuestras propias decisiones, porque aunque Adán nos heredó una naturaleza pecaminosa, no indica que nosotros tenemos que actuar pecaminosamente, pero es la decisión de cada ser humano de proceder de una manera o de otra. Y cuando nosotros escogemos el camino negativo o escogemos el camino que no va de acuerdo con la voluntad de Dios, hemos escogido pecar y por consecuencia somos pecadores delante de Dios. Eso ocurre en todo ser humano, que tristemente todos hemos tomado el camino equivocado. Y queremos a veces justificar nuestra conducta diciendo, bueno, tengo una naturaleza pecaminosa, pero eso sería echarle la culpa a Adán cuando realmente yo soy responsable de mis propias acciones. Muchas veces el ser humano quiere esquivar la responsabilidad y quiere culpar a alguien más, pero en este caso la Biblia es enfática. Todo ser humano que ha vivido en este mundo ha cometido pecado.
y lo ha cometido voluntariamente y por decisión propia. Bueno, yo estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, hay el caso de algunos seres humanos donde el único pecado que ha habido en la persona de ellos ha sido en su naturaleza. Imagínate un niño recién nacido que se muere. Ese pues no tuvo tiempo de hacer una acción, pero tiene el pecado en su naturaleza. Bueno, si pero hubiera creo que Romano, exactamente. creo que Romano lo que nos habla no es a los infantes, a los bebés, habla ya a las personas que tienen la madurez y que han llegado a un nivel de su vida donde han escogido. Porque si leemos todo del capítulo, versículo 10 en adelante, vemos que hay un asunto de elección, que han escogido actuar de una forma, de otra manera, que se han apartado de la ley de Dios. Y no un bebé puede tomar esa elección, sino una persona ya consciente que voluntariamente escoge hacer las cosas contrarias a la voluntad de Dios. No creo que hay nadie en este mundo que haya vivido una naturaleza perfecta, aparte de nuestro Señor Jesucristo. El único. Mira, hay un salmo donde David está hablando allí, y en ese salmo él dice que en pecado lo concibió su madre. Está hablando allí de una forma bastante humana, como quien dice, después de, pues el primer ser humano que nació en este mundo fue Caín. Y de ahí para acá, pues todos nacemos en la misma circunstancia. Y él en este salmo está expresando en esa forma, pero si uno se fija bien en el salmo, David no justifica cuando un mal proceder de él. O sea que no justifica el hecho de que él fue concebido en pecado, lo que tú mencionaste hace un momentico. El hecho de que tengamos una naturaleza pecaminosa no justifica. Correctamente. Cristo vino a eso, a enseñar que uno con esa naturaleza puede ser fiel a Dios. Y David lo que está haciendo es recordándonos como seres humanos nuestros comienzos. Todos nacemos con un comienzo desfavorable, ya venimos dañados, por así decir, pero podemos ahora nosotros, por la gracia de Dios, cambiar nuestro procedimiento y nuestras acciones si así escogemos. Lo que sucede es que el ser humano muchas veces no escoge ese camino y quiere el camino fácil de poder vivir como le place, hacer lo que quiera y justificarse o esconderse bajo la realidad de que, bueno, soy un pecador. Eso que estás diciendo me recuerda a mí, te va a recordar a ti también la conversación aquella que tuvo Cristo con Nicodemo, porque Cristo le habló a Nicodemo de volver a nacer. Y aquel como que dijo, bueno, ¿cómo está la cuestión? Cristo no habló de lo que Nicodemo pensaba, sino sin mencionarlo, lo que tú estás sugiriendo, un nacimiento espiritual. O sea, un cambio de vida totalmente en la persona. Es lo que Cristo vino a hacer posible para todos los seres humanos. Lo bueno que para la sangre inocente, entre paréntesis, hay una solución, que es Cristo Jesús. Para todo aquel que por alguna razón u otra ha caído, ha fallado, para todo aquel que ha sufrido algún problema, hay solución. Oye, te digo rápido. Tú hablaste para la sangre inocente. ¿Qué tal para la sangre culpable? Si hay arrepentimiento. Mucho más que para el inocente, podemos decir así, porque donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia de Jesucristo. Quiere decir que si los inocentes, entre paréntesis, porque no hay ninguno, pueden encontrar soluciones en Jesús, mucho más el pecador. Por muy profundo, mi amigo, que hayas caído, amiga, por muy profundo que estés metido hoy en día en los vicios, en las adicciones, en una conducta inapropiada, sepa que para ti hay solución. Si hay sangre inocente, la sangre de Cristo Jesús, el inocente de todas las edades. Yo diría que esa es la sangre inocente por excelencia, porque esa sangre inocente es la que hace posible que cualquier ser humano pueda recibir esa misericordia de Dios, aunque la sangre haya sido culpable, pero a través de un arrepentimiento genuino, como debe de ser. Hay muchas cosas más aquí en la lección, ya no nos da el tiempo, pero eso que tú mencionas, yo lo marqué aquí en mi parte, y lo marqué que como sangre inocente es la de Cristo. Fue lo primerito que puse. Porque dije, bueno, la mía, inocente, no veo por dónde. Pero puede llegar a ser inocente también. Hay mucha gente que sufre inocentemente. Eso le pasó a Job. Job estaba sufriendo por lo que no había hecho. Y estamos viendo durante todo esta semana, estamos viendo todo esto que le pasa a Job. Bueno, se nos fue el tiempo. Tengamos una palabra de oración. Gracias, Señor, una vez más por la oportunidad que tú nos diste de aprender de tu palabra en esta hora. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo. Amén.